Forster, Sarlo y Mariotto en 678. Ecos del programón de anoche. Engalanada resultó la tanqueta por las 3 visitas de anoche y hubo amplísima cobertura de diferentes estilos y éticas periodísticas. Repasemos la velada. De entrada nomás, ante un informe al que podríamos catalogar como del montón, Sarlo cuestionó a 678 por recortar la realidad. ¿Hasta dónde va a durar la censura y la manipulación informativa que degradan la profesión del periodismo hasta traspasar límites humillantes? Por un periodismo libre de censura y extorsión. Lo que opino del informe es en general lo que opino de los informes de este programa, de 678. Es decir, que son recortes en los cuales faltan las fuentes, en los cuales se repiten siempre los mismos mensajes. Al estar tan fraccionada la información, es muy difícil entender qué está sucediendo. Es más fácil entender qué está sucediendo si alguien entra en el portal de La Vanguardia Española, que viendo esta información. Es muy difícil es muy difícil ver qué está sucediendo. La televisión es así, no solo... No es mi culpa. Yo digo, doy mi opinión sobre lo que vi. No es mi culpa que la televisión sea así. Me traen la televisión, me muestran la televisión, doy mi opinión sobre lo que vi. Está bien, pero digo, en cualquier otro informe... No siempre. Si uno mira BBC, uno entiende perfectamente la noticia en la medida en que sepa inglés. Uno entiende perfectamente la noticia. Es decir, hay el mejor periodismo de investigación del tercer mundo. No lo pueden encontrar en la BBC. Hay una matriz epistemológica de la tilinguería que advierte que en Europa todo es mejor y que la BBC es mejor que cualquier otro diseño de comunicación de los estados. No comparto con Beatriz que la BBC sea el lugar de referencia al que todos tenemos que ir. No, parece que hay un dispositivo, que hay una construcción de sentido, que hay una intencionalidad, que hay un discurso muy fuerte, muy poderoso. Si uno ve la CNN o la BBC de Londres, aparentemente dechado de virtudes democráticas y de miradas amplias, se encuentra con lecturas sesgadas, parciales, interesadas en defender un proyecto económico. A mí me preocupa la visión que la prensa hegemónica mundial tiene respecto a América Latina. Mariotto estará de acuerdo conmigo que solamente que hace 40 años se dejó de pensar que los medios están influyendo de manera permanente y cotidianamente sobre la gente. Pero son 300, según lo que dicen los estudios, el 70% de los argentinos no habla de política jamás. Me parece fenomenal lo que está sucediendo en la Argentina, donde todo se debate. Yo no estoy de acuerdo y recorro el país permanentemente, no estoy de acuerdo que es simplemente una minoría la que discute de política. Creo que algo está pasando, que hay una politización muy interesante de la sociedad y que parte de esa politización tiene que ver con programas como 678, con lo que se inauguró en la Argentina el 25 de mayo de 2003, que rompió una travesía de decadencia y de corrosión de la vida social, cultural, política, con sus contradicciones, con lo que le falta, pero que habilitó la posibilidad de una discusión como esta incluso que estamos teniendo, que hubiera sido inimaginable en otro contexto de la Argentina. Nos preguntamos, ¿quién no recorta la realidad? ¿Cómo tratar un tema poniendo absolutamente todo el material existente? ¿Por qué no ser subjetivo y tener opinión sobre las cosas? Allá por el mítico 2009 nacía la sección Carlitos Raimundi, que se denominó Lo Obvio y Lo Sutil. En homenaje a nuestra ilustre visitante, inauguraremos hoy la sección Beatriz Sarlo, a la que llamaremos El Recorte de la Realidad. Sección Beatriz Sarlo, El Recorte de la Realidad. Lo que opino del informe es en general lo que opino de los informes de este programa, de 678. Es decir, que son recortes... Muy bien, estrenemos la sección. Mientras Página 12 transcribió en forma casi literal y completa el programa, Clarín y La Nación hicieron tendenciosos y mentirosos recortes. Veamos. En el contexto de todas las voces, todas del mismo lado, Beatriz, del mismo modo que lo hicieran la semana pasada Mirta y Moria, se sumó al reclamo de extracción de sangre en la causa noble que lleva 10 años de impunidad. Todos creo que para trabajar, para vivir en sociedad, hacemos concesiones, ¿no? Porque si no sería imposible. Pero hay concesiones y concesiones. Si no se puede hablar, o no se investiga, o no se informa sobre cuál es el origen de la apropiación, de la posible apropiación de hijos adoptados en forma irregular. Tiene que hacerse el análisis de ADN.
Punto, esto lo Claro, opino, bueno, pero absolutamente pero- análisis de ADN tienen que ser hechos. Vayamos al recorte de Clarín. Menciona genéricamente que se habló de lo que denomina los hermanos Noble Herrera, ocultando la opinión de Sarlo. Clarín. Medios, cultura y kirchnerismo en un debate caliente con Sarlo en 678. Se habló de papel prensa y de los hermanos Noble Herrera. El recorte del diario La Nación tampoco mencionó los temas Noble y papel prensa. En sintonía, la intelectual coincidió con todos los integrantes de la mesa al marcar el contraste entre el sostenimiento de la ley de amnistía en Uruguay y la política de derechos humanos del kirchnerismo. Acabamos de ver lo que ha pasado en Uruguay, las presiones que el presidente Mujica, que nadie le va a quitar credenciales, o supongo que nadie le quitará credenciales, las presiones que el presidente Mujica ejerció sobre su propio instrumento de gobierno, que es ese instrumento complejo que es el Frente Amplio, para que no se votara la derogación de ambos plebiscitos. Es otra forma de la transición. Si ustedes me preguntan a mí, la tradición argentina es la que yo prefiero, aún con todas las idas y venidas, hasta la recuperación de la ESMA en el 2004 por parte de Kirchner. Lo que acabamos de ver tampoco fue incluido en las notas de Clarín y La Nación. En otro segmento del programa, Sarlo criticó a la oposición. Clarín y La Nación también lo ocultaron. ¡Je! Burlemos pues al recorte. Y me extraña que Beatriz Sarlo no haya dicho nada de Mauricio Macri, por ejemplo, y que esté observando solamente lo que pasa en el Frente para la Victoria. Dale, diga algo malo sobre Macri. Soy conocida por hablar todo el tiempo mal de Macri. No desaproveches esta oportunidad. Hasta le pregunto por qué usan el amarillo en el nuevo trazado de Juan B. Justo. En fin, Yo diría- no lo voy a votar a Macri, Muy bien, Mariotto, muy tranqui, bien. Mariotto. Vayamos ahora a los títulos. Los de La Nación y Perfil son, amén de tendenciosos, risueños, mientras que el de Clarín, más seriote, omite los tópicos papel prensa, hijos apropiados, monopolios mediáticos, críticas de Sarlo al manietista Macri, etcétera, etcétera. Clarín. Medios, cultura y kirchnerismo en un debate caliente con Sarlo en 678. La Nación. Beatriz Sarlo dejó en offside al panel de 678. Perfil.com. Beatriz Sarlo pasó por 678 y descolocó a Orlando Barone. En cambio, así tituló Página 12 y su cobertura es una transcripción casi literal y completa del programa. Muestra de ello es que incluyen los fragmentos en que Sarlo criticó al gobierno. Página 12. El poder, la dictadura y los medios. Nora Beiras le recordó que en una entrevista en la revista Debate había dicho que no leía Clarín y Sarlo le respondió que recibe los 3 diarios. Pero si quiero leer sobre el INDEC en página 12 no lo puedo hacer. Lo que fue contestado por Beiras con una larga lista de notas de Verbitsky, Weinfeld, De la Torre y otros periodistas que han escrito sobre el tema. ¿Pero cómo puede Clarín premiar a Hellblum?, preguntó Barragán. Bueno, es la lógica del marketing. Así como hace eso, tiene el programa de Tenenbaum, donde se habla de derechos humanos sobre la desaparición de Luciano Arruga, por ejemplo. Sarlo fue muy elogiosa con el proceso político en Santa Fe y fue muy crítica con la elección del candidato del Frente para la Victoria en la capital. En ningún caso hubo interna, pero la escritora solo se refirió al oficialismo. Respecto de Página 12 y el INDEC, Nora interceptó a Sarlo y en instantes develaremos quién tenía razón. El INDEC es un territorio que Página 12 no toma. No, eso no es verdad. Verbitsky Usted toma lee tiempo, habla Verbitsky, contra- lee Weinfeld, Bueno, sí, lee Verbitsky Zayat, sí, no, Verbitsky lee Página 12 Zayat, eso. lee Raúl de la Torre, no hay periodista de Página 12 que haya defendido En el lo que ha suplemento sucedido. económico. Pero no, no, Verbitsky y Weinfeld no son el suplemento económico. Weinfeld muy poco. No, no, Weinfeld, eso pero es verdad. Weinfeld lo leo todos los domingos y Yo todos los trabajo sábados todos los días con él y religiosamente. lo leo todos los Entonces, días. Página 12, por Horacio Verbitsky. Lo indefendible de la vandalización del organismo lo convierte en prenda de unidad entre agrupaciones tan distintas como el socialismo y el peronismo disidente, entre los hombres y mujeres de pro y el claudiolosanismo. el INDEC es un territorio que Página 12 no toma. No, eso no es verdad. Por Mario Weinfeld. La hora de revisar.
La suspicacia es lógica porque el oficialismo se lo ganó a pulso, con años de erosión del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, y de negación de los nefastos efectos que eso causaba en su propia credibilidad. El INDEC es un territorio que Página 12 no toma. No, eso no es verdad. Por Alfredo Zayat. Vacío estadístico. Los índices oficiales de precios del INDEC no tienen legitimidad social. El INDEC es un territorio que Página 12 no toma. No, eso no es verdad. Página 12. Por Raúl de la Torre. Aire para un INDEC en coma 1. A la búsqueda del prestigio perdido. El INDEC es un territorio que Página 12 no toma. No, eso no es verdad. Mientras ignoraron esto, dieron amplia, tendenciosa y maliciosa difusión a un cruce trunco entre Beatriz y Orlando. Clarín. Varone hablaba de esas problemáticas cuando Sarlo lo cortó tajante. Conmigo no, Varone. Perfil.com. Beatriz Sarlo pasó por 6, 7, 8 y descolocó a Orlando Varone. Uno se siente más aliviado cuando en el lugar donde trabaja no hay que ocultar crímenes de lesa humanidad, no hay que pactar con sospechados de crímenes de lesa humanidad. Es mucho más tranquilizador. Me imagino, es mucho más tranquilizador el hecho de escribir, de opinar, de estar en un lugar y evitarse opinar sobre los ADN, sobre las medidas cautelares que impiden la aplicación de una ley, sobre la forma, anormal, por usar un término metafórico, como se expropió papel prensa, ese monopolio que sojuzga todas las comunicaciones del interior con el 75%, el 70%. La pregunta es, ¿se puede trabajar? Conmigo no, Varone, conmigo no. No. Vos trabajaste en Extra, trabajaste en La Nación, claro. Vos te aguantaste hasta donde pudiste. Conmigo no, llama a alguien de Clarín. Yo soy una columnista de La Nación y trabajo 3 veces por semana en Radio Mitre. Yo no voy a responder por ese medio. Análisis de ADN tienen que ser hechos. Yo a vos no te voy a preguntar por Extra de los años 90, no te voy a preguntar, claro. listo. El Conmigo no. 4 de marzo del 76, por supuesto, fue el golpe de Estado. A propósito de recortes y construcción monopólica de discurso, esto basado en una mentira pergeñada por Mañeto y sus secuaces, dijo del programa de anoche Osvaldo Bazán. Frases que quedaron del debate fue cuando, por ejemplo, dice en Clarín, críticas al grupo Clarín, se habló de papel prensa y de los hermanos Noble Herrera. Se vivió entonces el momento más tenso. Varone hablaba de esa problemática cuando Sarlo lo cortó tajante al grito de conmigo no, Varone, conmigo no. Ayer ya habían salido las remeras conmigo no, Varone. Muy bien, buena remera. Vaya recorte el de Bazán, víctima de la operación impulsada por el monopolio tendiente a instalar la frase de Sarlo destinada a Varone. Nosotros, a diferencia de Osvaldo, que ninguneó el tema, preferimos resaltar que Beatriz haya tenido que sumarse al reclamo de fin de impunidad que lleva una noble década. Pero también, no así Clarín, La Nación y Bazán, ponemos lo de la frase. Ramonet define muy bien esto de los recortes. Hoy la información nos oculta la información. La información en muchos casos solo sirve para ocultar otra información. Se difunde una información que nos impide acceder a la buena información. Es lo que yo llamo la censura democrática. En este caso, una falsa información sobre una incipiente industria de remeras tapa al reclamo por el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad. Análisis de ADN tienen que ser hechos. Agradeciendo a Beatriz, Gabriel y Ricardo sus presencias de anoche y lamentándonos porque en el último mes Kovadlov, Caparrós, Sebrelli, La Cip y Vargallosa se hayan negado a venir, cerramos el informe con una pregunta. ¿Por qué el canal TN no invita a Estela, a Eve o a Víctor Hugo Morales?